Hola, buen día. El día de hoy venimos a hablarles sobre el virus de la rabia. Mi equipo, conformado por Andrea Cosillo, Sandra Lugo y su servidora Samantha Durán. La rabia es una zoonosis de distribución mundial mortal pero prevenible causada por un virus que afecta a animales domésticos y silvestres. Dicho virus pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus y se trata de un virus ARN monocatenario negativo. Tiene forma de bala con una nucleocápside helicoidal y una envuelta lipídica de la que sobresalen glicoproteínas con forma de espícula. En cuanto a su incidencia, la enfermedad está presente en todos los continentes y afecta a más de 150 países. En el mundo, la enfermedad es responsable por cerca de 60.000 muertes humanas anualmente y el 95% de estas muertes se producen en Asia y en África. Un 99% de los casos humanos, el perro es la fuente de transmisión, mientras que el 40% de las personas mordidas por un animal de que se sospecha que padece rabia son niños menores de 15 años. Hablando específicamente de América, donde se ha logrado reducir drásticamente la incidencia de la rabia humana transmitida por perros a cerca de un 98%, pasó de ser 300 casos en 1983 a 2 casos humanos en el 2020. Sin embargo, en los últimos años, la rabia en humanos transmitida por animales silvestres adquiere mayor importancia, haciendo que el murciélago sea el principal transmisor. Como podemos ver en las imágenes, la OPS reportó los casos de rabia de acuerdo con al animal agresor en el año del 2020. Hubo un total de 12 casos, 10 por animales salvajes y 2 por perros. Específicamente, en México hubo un caso y fue por un murciélago. Pero ¿cómo se transmite la rabia? ¿Cómo es su ciclo y patogenia? Bueno, esta va a afectar solo a los mamíferos. Todos los mamíferos son susceptibles y pueden transmitir el virus. Hablando de su ciclo de transmisión, la rabia se transmite a través del contacto directo con la saliva o el tejido del sistema nervioso de un animal infectado. Normalmente, la persona suele contraer rabia por la mordedura de un animal rabioso, que estos pueden ser carnívoros silvestres, como el zorrillo, el mapache, zorro o coyote, y los quirópteros, o sea, los murciélagos. En estos, los animales rabiosos se les va a denominar como rabia silvestre. Por otro lado, tenemos la rabia urbana, donde encontraremos los animales carnívoros domésticos como el perro y el gato, o los herbívoros domésticos como el ganado ovino, vacuno o caprino. Todos estos animales pueden infectar al humano dándonos la rabia humana. En cuanto a su patogenia, bueno, llega el animal rabioso y muerde al humano en alguna extremidad. En el sitio de inoculación, el virus comienza a replicarse en las células musculares, se une a los receptores acetilcolinéricos nicotínicos en la unión neuromuscular. Después, el virus se propaga de forma centrípeta por los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central, donde prolifera. Después de ahí comienza la propagación centrífuga, nuevamente por los nervios periféricos hacia otros tejidos como las glándulas salivales, la piel o córnea. Es importante mencionar que el virus de la rabia no es viable fuera del huésped y puede ser inactivado por la luz del sol, el calor y la desecación. Vamos a continuar con lo que es el cuadro clínico de la rabia y pues tenemos que este se clasificó de varias maneras según sus presentaciones, pero tenemos que la principal es en rabia clásica y rabia no clásica. La rabia clásica cursa por varias fases. La primera es la incubación. Esta puede durar de 1 a 3 meses en el 60% de los casos y es la replicación viral en la puerta de entrada. Tenemos que tener en cuenta la localización de la herida de la mordedura del animal en el paciente, ya que puede ser mayor o menor el tiempo de la incubación. Podría ser menor el tiempo de la incubación en pacientes que presentan una herida más cercana a lo que es el origen del sistema nervioso central, como es en el rostro, el cuello o incluso la mano. Sin embargo, pues tenemos que el tiempo de incubación es más prolongado en una herida que está más lejana al origen del sistema nervioso central, como es pues un pie o la pantorrilla de la extremidad inferior. La siguiente fase es el pródromo. Esta dura de 2 a 10 días y es el paso del virus del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Se manifiesta por fiebre, cefalea, malestar general, irritabilidad, náuseas y vómitos y se puede acompañar de parestesias, dolor neuropático y prurito en el sitio de inoculación. La siguiente fase es la fase neurológica aguda. Esta puede durar hasta una semana y se presenta por rabia encefálica o rabia paralítica. Y cabe mencionar que pues esta es la replicación del virus en el sistema nervioso central.
con una posterior extensión a órganos y tejidos, provocando finalmente una disfunción neurológica. Esta se puede acompañar de encefalomiorradiculitis y disautonomía, así como de fiebre. Y bueno, tenemos que la rabia encefalítica o furiosa es la más frecuente en el 80% de los casos y se manifiesta por hiperexcitabilidad agravada por estímulos, hiperactividad, alucinaciones, salivación excesiva, hidrofobia y aerofobia. Y por otro lado, la rabia paralítica, pues esta es una parálisis de la extremidad del sitio de inoculación con una posterior progresión a una cuadriplegia simétrica o asimétrica y se puede acompañar de incontinencia urinaria y fecal. Y sin embargo, puede llegar a provocar una muerte secundaria a una parálisis diafragmática o una parálisis vulvar. Después tenemos las siguientes fases, que es el coma y la muerte. Estas fases no se presentan en todos los pacientes, sin embargo, tenemos que el coma puede durar de 5 a 14 días y es la progresión clínica de las formas encefálica y paralítica con una asociación a insuficiencia multiorgánica e inestabilidad autonómica. Y pues es el daño principalmente funcional en el hipotálamo y el tronco encefálico. Después tenemos que la muerte va a ser multifactorial, pero se presenta principalmente por alteraciones cardíacas y alteraciones respiratorias. Después tenemos lo que es la rabia no clásica. Esta nos menciona la literatura que se da principalmente por mordedura de murciélagos y tenemos que puede ser muy similar a las manifestaciones de la rabia clásica. Sin embargo, la principal diferencia es en la fase prodrómica, donde a pesar de que el paciente en sus extremidades presenta dolor neuropático, también presenta dolor radicular, déficit motor sensitivo y movimientos coreiformes, con una posterior agregación de alucinaciones y convulsiones. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Bueno, tenemos que tener en cuenta que existen los síntomas y los signos cardinales, principalmente la conciencia fluctuante con deterioro gradual, con un posterior coma o espasmos fóbicos o inspiratorios y signos de disfunción autonómica. También tenemos que tener en cuenta y recabar toda la información episodiológica posible, principalmente de la exposición al virus. Para un diagnóstico más definitivo, pues se busca el antígeno viral, puede ser en anticuerpos fluorescentes en una biopsia cutánea de la nuca. También se puede aislar el virus en las células del neuroblastoma o en una inoculación intracraneal de ratones con saliva del paciente. También podemos realizar una prueba de anticuerpos neutralizantes en suero y líquido cefalorraquídeo. Después podemos realizar una biología molecular por PCR en biopsias de folículos pilosos de la nuca y la saliva y por último se puede realizar una resonancia magnética para ver el daño que se ha provocado en lo que son las estructuras anatómicas del encéfalo y el sistema nervioso. Diagnóstico diferencial. Este va a incluir otras encefalitis virales infecciosas como las causadas por el virus del herpes simple y casos con encefalitis japonesa y virus del Nilo occidental. Incluye otras etiologías infecciosas como el compromiso cerebral por malaria o no infecciosas como el abuso de sustancias o intoxicación por organofosforados. En el caso de la rabia paralítica, el síndrome de Guillain-Barré puede considerarse como un diagnóstico diferencial. Historia natural. La rabia es rápidamente progresiva y la muerte ocurre generalmente a los 3 días de hospitalización, 5 a 7 días luego del inicio de los síntomas o con una media de supervivencia de 18 días en aquellos pacientes que reciben cuidados intensivos. En cuanto al tratamiento, este va a ser principalmente sintomático y se aconseja la realización de la profilaxis post-exposición con vacuna e inmunoglobulina contra la rabia. Vacunas. Vamos a tener dos tipos de vacunas, las vacunas de cultivos celulares y las vacunas cultivadas en células de embrión de ave. Las vacunas de cultivos celulares son vacuna antirrábica cultivada en células Vero y vacunas antirrábicas cultivadas en células diploides humanas, mientras que las vacunas cultivadas en células de embrión de ave van a ser en embrión de pollo y de pato. En cuanto a la profilaxis previa a la exposición, se van a utilizar vacunas de cultivos celulares y vacunas cultivadas en células de embrión de pollo. La administración va a ser a los días 0, 7 y 28, ya sea por vía intramuscular o intradérmica. Las dosis van a variar de acuerdo a la vía de administración, 1 mililitro para vía intramuscular y 0.1 mililitros para vía intradérmica. Se va a aplicar una dosis de refuerzo un año posterior al esquema primario.
Esta dosis de refuerzo va a tener una persistencia de los anticuerpos al 96% a los 10 años. Vamos a tener también la profilaxis post-exposición. Aquí van a existir 4 esquemas distintos de vacunación recomendados por la CDC y por la OMS. Vamos a tener el esquema de 5 dosis, que este va a ser el que va a estar usado aquí en México, el esquema de 4 dosis, esquema reducido de 4 dosis y el modificado de la Cruz Roja tailandesa. Vamos a hablar del esquema de 5 dosis, que es el que se aplica aquí en México. Este va a ser el esquema ESEN de la Organización Mundial de la Salud, el cual va a tener una aplicación a los 0, 3, 7, 14 y 28 días por vía intramuscular. Esto va a requerir de 5 visitas al médico. Se van a aplicar la vacuna antirrábica cultivada en células Vero y la vacuna antirrábica cultivada en células diploides humanas. Y va a tener una administración de 1 mililitro por dosis. Se ha implementado el uso de diversos protocolos de tratamiento, pero estos pues no han tenido el éxito necesario. Uno de ellos es el publicado en 2005 llamado el protocolo de Milwaukee, el cual está basado en la inducción de un coma terapéutico, administración de ketamina y amantadina, y en el cribado, profilaxis y tratamiento del vasoespasmo cerebral. Profilaxis post-exposición. Esta se basa en 3 pilares principales, los cuales son el cuidado de la herida, la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina. Para el cuidado de la herida se recomienda un lavado generoso por 15 minutos con agua, jabón y antiséptico tópico como la iodopovidona y no cepillar. Evitar la sutura de la herida, pueden aproximarse a los bordes y proceder a la reparación definitiva entre los 7 y 14 días. Y profilaxis con vacuna antitetánica y si corresponde el uso de antimicrobianos. En cuanto a la vacuna antirrábica, las vacunas utilizadas actualmente son con virus inactivados cultivados en líneas celulares y vacunas de huevos embrionados. Son seguras y eficaces. Y en cuanto a la inmunoglobulina, esta se administra en las exposiciones de mayor riesgo en pacientes no vacunados previamente para lograr inmunidad hasta la respuesta de la vacunación entre el día 10 y 14. Profilaxis post-exposición recomendada por la OMS. Esta va a estar basada de acuerdo en el tipo de contacto que se haya obtenido con el animal con sospecha de rabia. Van a existir 3 tipos. El tipo 1, tocar o alimentar animales, lamedura sobre la piel intacta. Este no va a contar con ninguna medida profiláctica. El tipo 2, mordisco, arañazo o erosión leve sin sangrado. La medida profiláctica sería el tratamiento local de la herida y la vacunación. Tipo 3, mordeduras o arañazos transdérmicos, lamedura en piel no intacta, contaminación de mucosas con saliva por la lamedura o un contacto con un murciélago. Su medida profiláctica sería el tratamiento local de la herida, vacunación e inmunoglobulina antirrábica. La gestión integrada de animales en los casos de mordedura. Estos casos son de notificación obligatoria ante el Ministerio de Salud. Si se trata de una mordedura por perros y gatos sanos y si es posible, se debe poner al animal en observación por un periodo de 10 días. Si se trata de perros o gatos con elementos presuntivos de rabia, animales salvajes o murciélagos, si es posible, se debe someter al animal a eutanasia para examinarlo de inmediato en el laboratorio. La profilaxis se administra por ese periodo, 10 días o hasta que las pruebas de laboratorio estén listas. Si luego de la observación el perro o el gato está sano o las pruebas de laboratorio son negativas para rabia, el tratamiento puede interrumpirse. Cuando no se puede atrapar al animal sospechoso o no sea posible realizar las pruebas, se debe administrar la profilaxis completa. Profilaxis pre-exposición. En esta se debe considerar en personas pertenecientes a grupos de riesgo como son por exposición laboral, a los veterinarios, cuidadores de animales, trabajadores de laboratorio que trabajan con el virus, etc. O por viajes internacionales a áreas endémicas con ciclos urbanos que realicen actividades al aire libre o puedan estar expuestos a la mordedura de animales. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.